Saludos. En este video vamos a hablar sobre la actividad que realizaron de práctica con respecto a los cuadriláteros. Voy a discutir los ejercicios que aparecían en la plataforma de Kahoot, del cual usted debió haber visto el video primero, haber leído un poco de las características de los cuadriláteros para después contestar. Así que voy a explicar cada uno de los ejercicios. El primer ejercicio nos muestra este cuadrilátero y nos pregunta cuál es el cuadrilátero. Si recordamos las características del cuadrilátero, en este caso en particular, ninguno de sus lados es paralelo. O sea, si tú estiras este lado y estiras este lado, se van a encontrar bien al frente. Y si estiras este lado y estiras este lado, se van a encontrar también bien al frente. Por lo tanto, ninguno de esos dos pares de lados opuestos son paralelos. Como no son paralelos, significa que no puede ser un paralelogramo. Ni tampoco un trapecio. El trapecio tiene un par de lados paralelos, el paralelo tiene dos pares de lados opuestos paralelos, así que en este caso estaríamos hablando de un trapezoide, es el que no tiene ningún par de lados paralelos. Vemos que el 56% contestó correcto, 22%, 4 personas contestaron que era un trapecio, 2 personas contestaron que era un paralelogramo y 2 personas contestaron que era un rectángulo. Para hacer un rectángulo, todos los lados tienen que tener dos pares de lados opuestos paralelos y los ángulos rectos. No tienen ningún ángulo recto que mida 90 grados. Por lo tanto, no puede ser un rectángulo. ¿Ok? Vamos entonces ahora a pasar al segundo ejercicio. En el segundo ejercicio tenemos aquí la pregunta que dice, ¿cuántos lados tiene un cuadrilátero? En este caso, el 100% de ustedes contestaron de que el cuadrilátero tiene 4 lados. O sea que todos estamos claros que un cuadrilátero pues, va a tener siempre 4 lados. Vamos a la tercera pregunta. La tercera pregunta dice, ¿qué nombre específico tiene el cuadrilátero rojo? O sea, este que está aquí, que estoy marcando, ese rojo. Fíjate que para que sea rombo, los 4 lados tienen que ser iguales. Si ahí los 4 lados no son iguales. Si fuéramos a hablar de rombo, sería este que voy a marcar con una X. Ese es el rombo. Cuadrado. Para que sea cuadrado, la característica, además de que los ángulos sean rectos, es que todos los lados sean iguales. Así que el que yo voy a marcar ahora con una X sería el cuadrado. Ese no es el cuadrado. Trapecio. Para que sea trapecio tiene que tener un solo par de lados paralelos. El amarillo tiene dos pares de lados opuestos paralelos. Este lado y este lado son paralelos. Este lado y este lado son paralelos. Por lo tanto, no puede ser un trapecio. El único trapecio sería aquí el anaranjado, que tiene un solo par. Este lado con este lado son paralelos. ¿Ok? Así que en este caso la respuesta sería ninguna de las anteriores. 3 personas contestaron que era el cuadrado, pero para que sea cuadrado tiene que tener los ángulos rectos, los ángulos de 90 grados. ¿Ok? Además de tener los ángulos de 90 grados, todos los lados tienen que ser iguales, porque este rojo sí cumple con que los ángulos son rectos, pero los lados se ven que no son iguales. Por lo tanto, estamos hablando de que en este caso la respuesta es ninguno de los anteriores. Vamos entonces para el próximo ejercicio. El próximo ejercicio, que es el ejercicio número 4, y así que son las mismas figuras que mostramos anteriormente, así que voy a seguir un poquito más rápido porque ya las mostramos anteriormente. Dice qué nombre específico tiene el cuadrilátero amarillo. El amarillo, lo único que vemos es que tiene dos pares de lados opuestos paralelos. Este lado y este lado son paralelos, además de ser iguales, y este lado van a ser paralelos y también son iguales. Así que específico, el romboide sería ese que acabamos de marcar. Si hablamos del rombo, que también es un romboide, pero el rombo tiene una característica adicional que es que todos sus lados son iguales. ¿Ok? Y el isósceles, así solito, podemos recordar el triángulo isósceles y aquí estamos hablando de cuadriláteros. Aunque sabemos que existe el trapecio isósceles, que sería este anaranjado que está aquí, porque este lado y este lado son iguales, ¿ok? Y este lado que estoy marcando junto con este
este otro lado son paralelos. Un solo par de lados paralelos son trapecios. En este caso me están preguntando cómo se llama el cuadrilátero amarillo. O sea, este se llama romboide. El 50% contestó correcto. 7 personas dijeron que era ninguna de las anteriores, pero sí es el romboide. Por cierto, este romboide, por favor, recuerda que también se le puede llamar paralelogramo. Hay que escribirlo bien aquí. Paralelogramo. Disculpen, pero esta aplicación, conociendo, es difícil de escribir. Paralelogramo también se conoce el romboide. Vamos entonces al próximo ejercicio. Vamos entonces rapidito al próximo ejercicio para poder discutir rápido. El próximo ejercicio dice así. Dice, ¿qué nombre específico tiene el cuadrilátero anaranjado? En este caso estamos hablando de este. En las anteriores expliqué. Quiere decir que esto es un trapecio porque tiene un par de lados opuestos paralelos. Este lado y este lado son paralelos. Recuerda que paralelo es que nunca se van a encontrar. Los puedes estirar, alargar y nunca se van a encontrar. 2 personas contestaron que era ninguna de las anteriores, pero en este caso sí es un trapecio. Entonces vamos a continuar con el próximo ejercicio. El próximo ejercicio dice así. Dice, ¿cuál cuadrilátero es representada por la parte sombreada? Voy a tratar de hacer aquí estas líneas. Si usted se da cuenta, esta es una línea, esta es otra línea, esta es otra y esta es. Este pedacito pequeño que está aquí, este pedacito pequeño que está aquí, vemos que son paralelos. O sea, lo estiramos, nunca se van a encontrar. Mientras que los otros dos, o sea, este con este, no son paralelos. Tiene un par de lados paralelos. Con un par de lados paralelos lo vamos a definir como trapecio. Por eso sabemos que la respuesta es trapecio, porque tiene solamente un par de lados paralelos. Si vemos, 7 personas indicaron que la respuesta era paralelogramo, pero no puede ser paralelogramo porque para que sea paralelogramo tiene que tener 2 pares de lados opuestos paralelos. Así que la respuesta correcta aquí es trapecio. Tiene un solo par de lados opuestos paralelos. Vamos entonces a pasar para la próxima pregunta. La próxima pregunta dice así. ¿Cuánto mide el ángulo B en el paralelogramo? Está preguntando cuánto mide este ángulo. Este dibujo faltó completarlo, no lo vamos a ver completado en la imagen, pero sabemos que este ángulo que está aquí me está diciendo que mide 75. Si usted observa las características que habíamos hablado, o que habíamos puesto en la plataforma de Google Classroom, usted va a observar de que habíamos dicho que en el paralelogramo, si este ángulo mide 75, este también tiene que medir 75 grados, porque los ángulos opuestos en un paralelogramo van a medir igual. Por lo tanto, la respuesta correcta sería 75 grados. Un 6% contestó amarillo que es 180. Recuerde que es imposible que sea 180 porque para que sea 180 tiene que ser un ángulo llano. Un ángulo llano es aquel que mide 180 y este que acabo de dibujar aquí. Así que no puede ser 180 grados. Si yo te preguntara para aprovechar el ejercicio cuánto mide el ángulo C, habíamos dicho que la suma del este que está aquí, que es 75, y el C tiene que dar 180. Eso lo planteamos en el video pasado, cuando hablamos de las características. Así que si usted resta 180 menos 75, va a obtener cuánto mediría ese ángulo C. Quiere decir que pedimos prestado, serían 10, 10 menos 5 es 5, 7 menos 7 es 0. Quiere decir que ese ángulo mediría 105 grados. ¿Sí? Pero en este caso la respuesta era bastante fácil de identificar porque como son ángulos opuestos, pues quiere decir que si este mide 75, pues obviamente este también va a medir 75 grados porque son ángulos opuestos y pertenecen a un paralelogramo. ¿Okay? Es bien importante, repito, que tienen que repasar las características que se escribieron en la plataforma de Google Classroom
y que se discutieron en el video anterior. Recuerda que si tienes alguna duda, sabes que estoy aquí para aclararte todas las dudas. Vamos a ver entonces rápidamente la próxima pregunta. La próxima pregunta dice así: los ángulos consecutivos son suplementarios. ¿A qué cuadrilátero pertenece esta propiedad? Es cuestión de recordar las características y precisamente en el ejercicio anterior lo expliqué. Tenemos un paralelogramo. En el paralelogramo es que los ángulos consecutivos son suplementarios. ¿Qué es suplementario? Que la suma es 180. Quiere decir que este ángulo sumado a este ángulo es igual a 180. Pero también puedo decir que este ángulo sumado con este ángulo también da 180. Pero también puedo decir que este ángulo sumado con este ángulo, esos son los que se llaman consecutivos, también da 180 grados si los sumo. Y también puedo decir que este ángulo junto con este ángulo, si los sumo, también va a dar 180. Por eso sabemos que la respuesta es que esa propiedad pertenece a los paralelogramos. ¿Ok? Próxima pregunta, rapidito. Vamos entonces a la próxima pregunta. Recuerda que este video tú lo puedes ver, puedes hacer pausas para entonces poder entender y puedes darle también hacia atrás para poder entender, ¿verdad? Si hay algo que no entiendes. Dice la pregunta número 10. Cuadrilátero que tiene todos los lados iguales y dos pares de lados opuestos paralelos. Fíjate que tiene todos los lados iguales, ¿ok? Y dos pares de lados opuestos paralelos. El paralelogramo cumple con dos pares de lados opuestos paralelos, pero no cumple el paralelogramo, pero no todos los lados van a ser iguales. Eso no es característica del paralelogramo. Sabemos que el trapezoide no es, porque el trapezoide ninguno de sus lados opuestos, ningún par de lados opuestos es paralelo. El trapecio solamente tiene un par de lados opuestos, por lo tanto el rombo es el que sabemos que todos los lados son iguales y tiene dos pares de lados opuestos paralelos. Repito, es bien importante que practiquen y recuerden las características. Si hay alguna palabra de estas que no recuerda, busquen el diccionario o me pregunta que con gusto se la podemos aclarar. Así que aquí la respuesta correcta era el rombo. Que la mayoría contestó el paralelogramo, que sí cumple con dos pares de lados opuestos paralelos, pero no los lados paralelos. ¿Ok? Vamos entonces rápido a la próxima pregunta. ¿Qué cuadrilátero tiene ángulos rectos sin necesariamente tener todos los lados iguales? Claro, es el rectángulo, como estamos viendo aquí, el rectángulo que tiene ángulos rectos, ángulos de 90 grados. Pero no necesariamente los lados van a ser iguales. Quien tiene los lados iguales es el cuadrado. Por eso sabemos que la respuesta es rectángulo. Fíjate que la mayoría hablo del trapecio, pero el trapecio no tiene ángulos rectos, aunque tenemos un trapecio en especial que se llama el trapecio rectángulo, ¿ok? Pero ese trapecio que tiene dos ángulos rectos, no todos los ángulos son, ¿ok? Así que estamos hablando en este caso del rectángulo. Aún nos quedan 7 ejercicios por discutir. Voy a detener el video aquí para hacer una segunda parte porque este programa solo me permite grabar videos de 15 minutos. Así que voy a detenerlo para entonces continuar en una segunda parte. Pronto.